Después de la muerte de Huor, hermano de Húrin en la batalla de las lágrimas innumerables, en el invierno, su esposa Rian dio a luz a un niño llamado Tuor y fue criado por los elfos grises. Cuando tenía 16 años, los elfos decidieron abandonar su morada e ir hacia los puertos del Sirion en el sur, pero fueron atacados por orcos y orientales antes de que pudieran ponerse a salvo, y Tuor fue hecho prisionero y esclavizado por Lorgan, jefe de los orientales en Itlún. Durante 3 años soportó esa servidumbre hasta que logró escapar, y vivió solo en la antigua morada de los elfos grises, e hizo tanto daño a los orientales como le fue posible, hasta que Lorgan le puso precio a su cabeza. Después de 4 años de vivir como proscrito, Ulmo le puso en el corazón el deseo de abandonar la tierra paterna porque lo había escogido como instrumento de sus designios. De esta manera Tuor llegó a Nebras, y al contemplar el gran mar, se enamoró de él y siempre lo llevó en el corazón, y una inquietud despertó en él que lo arrastró por fin a las profundidades de los reinos de Ulmo. Entonces vivió en Nebras, mientras el verano de ese año pasó y el destino de Nargothrond se cumplió. Pero al llegar el otoño, vio 7 cisnes que iban volando hacia el sur y le parecieron una señal de que se había demorado demasiado y los siguió a lo largo de las costas del mar. Así llegó a las estancias de Vinjamar bajo el monte Taras y entró en ellas, y encontró un escudo, una cota de malla, un yelmo y una espada que Turgon dejó hace mucho tiempo. Las tomó y fue a la costa, pero vino una gran tormenta y de ella se alzó majestuosamente Ulmo y le habló a Tuor. Le dio una capa para ocultarlo de los ojos del enemigo y le ordenó que se dirigiera a Gondolin. Cuando pasó una tormenta, Tuor se topó con un elfo llamado Vorongwe, que había sido el único sobreviviente de un naufragio gracias a Ulmo. Y al saber que la misión de Tuor había sido ordenada por el Señor de las Aguas, Vorongwe aceptó guiarlo a las puertas escondidas de Gondolin. Cuando llegaron fueron hechos prisioneros por los guardias y conducidos ante Ectelion de la Fuente, el guardián de la gran puerta al final del camino de las 7 que tiene el desfiladero. Allí Tuor dejó caer la capa y por las armas que llevaban, supieron que era en verdad el enviado de Ulmo, y así fue que Tuor entró en la hermosa ciudad de Gondolin y fue llevado a la torre del rey, donde se encontraba Turgon, su hija Idril Celebrindal y su sobrino Maeglin. Todos los que escucharon la voz de Tuor dudaron de si era un hombre de raza mortal, porque hablaba con las palabras del Señor de las Aguas que le venían en ese instante. Y le advirtió a Turgon que la maldición de Mandos se precipitaba ahora e iba a cumplirse, y que todas las obras de los Noldor perecerían, y le dijo que partiera y abandonara la poderosa ciudad que había construido y bajara por el Sirion al mar. Entonces Turgon meditó un largo tiempo el consejo y le vinieron a la mente las palabras que le dijo Ulmo en Vinjamar. No ames demasiado la obra de tus manos y las invenciones de tu corazón, y recuerda que la verdadera esperanza de los Noldor está en el occidente y viene del mar. Pero Turgon se había vuelto orgulloso y confiaba todavía en el secreto y en la fuerza inexpugnable de Gondolin, y su gente no quería mezclarse en los asuntos de los elfos y hombres ni regresar a Occidente. Maeglin habló siempre en contra de las palabras de Tuor y como respondían a los deseos de Turgon, este rechazó finalmente la advertencia enviada por Ulmo. También el miedo a la traición despertó en el corazón de Turgon y cerró las puertas de la ciudad y nadie salió más. Aunque Torondor le avisó al rey de la caída de Nargothrond y de Doria, y de la muerte de Thingol y de Dior, Turgon no quiso saber más de los males de afuera. Así Tuor permaneció en Gondolin aprendiendo y haciéndose más fuerte y sabio. Entonces la hija de Turgon, Idril, se fijó en él, por lo que Maeglin lo odió más todavía porque la deseaba. Eventualmente el rey le permitió a Tuor, después de 7 años viviendo en Gondolin, que se casara con su hija,
por lo que ocurrió la segunda unión entre elfos y hombres. En la primavera del año siguiente nació Erendil, medio elfo, hijo de Tuor y de Idril, de sobrecogedora belleza y sabiduría propia de los elfos, y tenía la fuerza y la audacia de los hombres de antaño, y el mar le hablaba siempre al oído y al corazón, como a su padre Tuor. En Gondolin eran días de felicidad, y nadie sabía que la ubicación de la región ya había sido revelada por los gritos de Húrin, y Morgoth centraba todos sus esfuerzos para encontrar la entrada. Entonces, Idril, en su sabiduría, hizo preparar un camino subterráneo y secreto desde la ciudad hasta más allá de los muros. Mientras tanto, Maeglin, como amaba la minería y la extracción de los metales, iba más allá del cerco de las colinas en ocasiones sin que el rey lo supiera, y un día se perdió y fue capturado por orcos que lo llevaron a Angband, donde fue torturado hasta que reveló la ubicación precisa de Gondolin y de los caminos que llegan a ella. Morgoth sintió una gran alegría, y a Maeglin le prometió el señorío de Gondolin y a Idril, la hija del rey. Maeglin fue liberado y enviado a Gondolin para que no levantara sospechas su ausencia y que ayudara desde dentro cuando el ataque ocurriera. En el año en que Erendil cumplió 7 años, Morgoth estuvo preparado después de un largo tiempo y lanzó sobre Gondolin sus legiones de orcos y balrogs, y con ellos iban dragones de la estirpe de Glaurung. Llegaron por las montañas septentrionales, donde mayor era la altura y menos atenta la vigilancia. Lo hicieron por la noche durante un tiempo festivo, cuando los elfos estaban en los muros esperando el amanecer. Pero la luz roja tiñó las colinas del norte y no las del este, y nada detuvo a los enemigos hasta que estuvieron bajo los muros mismos de Gondolin, y ya no hubo modo de impedir el asedio de la ciudad. Los elfos de Gondolin resistieron valientemente y lucharon a las afueras de la ciudad contra las innumerables huestes de Morgoth, donde Turgon lideró a su pueblo. Espadas como Orcris y Glamdring se ganaron su reputación aquí, llegando a ser temidas entre los orcos. Luego, Ectelion y los elfos de la Casa de la Fuente, que habían estado mantenidos en reserva, salieron y cargaron contra los ejércitos de Morgoth. Tan terrible fue su embestida que su nombre se convirtió en el terror entre el enemigo y un grito de guerra para los Eldar. Sin embargo, los ejércitos de Morgoth eran demasiado numerosos y poderosos para que los elfos los vencieran, ya que estaban compuestos no solo por orcos y otras criaturas oscuras, sino también por balrogs y toda una camada de dragones engendrados por Glaurung. Además, la información proporcionada por Maeglin había dado a Morgoth los medios para planear un asedio perfecto. De igual forma, Ectelion y Tuor lucharon valientemente, obligando a los orcos a retirarse de manera que la puerta casi fue reclamada nuevamente. Entonces los dragones reforzaron al ejército de Morgoth, y aunque Ectelion mató a 3 balrogs, fueron superados en número y tuvieron que retirarse. Al hacerlo, Ectelion fue herido en el brazo izquierdo por el látigo de un balrog y su escudo cayó al suelo. Tuor lo ayudó a moverse cortándole una pata a un dragón en el camino, que como consecuencia infligió terribles bajas a orcos y elfos por igual a causa del dolor. Tuor y Ectelion se retiraron hasta la plaza del rey, donde quedaban el resto de los defensores. En ese lugar, en la gran fuente del rey, Ectelion bebió de ella y se levantó recobrando fuerzas. En ese momento, 7 dragones lideraban a las fuerzas del enemigo hacia la plaza, y después de un valiente combate, el ejército restante de Gondolin comenzó a retirarse. Todos menos Ectelion, que se quedó cerca de la fuente en un intento de resistir y demorar al enemigo, que fue recordado como el más valiente en todas las canciones o en cualquier cuento, y fue allí donde se enfrentó a Gothmog.
el señor de los Balrogs. Aunque Tuor trató de interponerse en el camino del demonio de fuego, fue arrojado a un lado. Entonces Ectelion, cuyo rostro estaba pálido como el acero gris, luchó contra el Balrog y recibió una herida en el brazo, haciéndole soltar su espada. Y cuando Godmog iba a acabar con Ectelion, este se lanzó contra el Balrog mientras levantaba su látigo y con la punta de su casco le perforó el pecho a su enemigo. Y mientras estaba aferrado a sus piernas, ambos cayeron al fondo de la fuente del rey, de donde ninguno volvió a emerger con vida. Mientras, Turgon, gran rey de los Noldor, cayó junto a su guardia personal defendiendo su torre hasta el último momento, después de negarse a abandonarla por orgullo. Entonces Tuor intentó rescatar a Idril del saqueo de la ciudad, pero Maeglin se había apoderado de ella y de su hijo. Entonces ambos lucharon sobre los muros y Tuor arrojó a Maeglin, encontrando su triste final. Luego Tuor, su esposa y su hijo condujeron a los pocos sobrevivientes del pueblo de Gondolin que pudieron reunir por el camino que había preparado Idril. Atravesaron con mucho esfuerzo un pasaje llamado Cirith Toronad, la grieta de las águilas, y siguiendo un estrecho sendero con un precipicio a la derecha y una pendiente a la izquierda, fueron emboscados por orcos liderados por un Balrog que custodiaban las colinas. Allí, Glorfindel, jefe de la casa de la Flor Dorada de Gondolin, y sus hombres lucharon contra los orcos, hasta que el propio Glorfindel se enfrentó contra el Balrog. Se defendió del látigo y las garras del Balrog y cortó con éxito su casco de hierro. En el último momento atravesó el vientre del demonio y este cayó hacia el acantilado, pero el Balrog agarró a Glorfindel y lo arrastró con él. Entonces las águilas llegaron y acabaron con los orcos, y luego Thorondor recuperó el cuerpo de Glorfindel para que fuera sepultado. Tuor, junto a su familia, lideraron a los sobrevivientes de Gondolin al sur, hasta llegar a las desembocaduras del Sirion, donde se mezclarían con la gente de Elwing, hija de Dior, que sobrevivieron a la caída de Doria. Pero Morgoth le prestó poca atención a este hecho y tampoco le preocuparon los hijos de Fëanor, ya que su juramento nunca lo habían dañado a él, sino más bien le había servido. Pero junto al Sirion y el mar creció un pueblo de elfos, de Gondolin y Doria, y de Valar llegaron los marineros de Círdan y se unieron a ellos, y se dedicaron a la navegación y fabricación de barcos, habitando siempre cerca de las costas, bajo la sombra de la mano de Ulmo.